María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La podés escuchar los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP. La casa. La casa está a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, en las afueras de San Vicente, una ciudad conocida porque ahí está la quinta que Perón y Evita compraron en 1946. Hoy ya pocos recuerdan las palmeras taladas en todo el pueblo por orden de un intendente que quiso combatir una invasión de ratas. La mayoría ni siquiera sabe que alguna vez esas palmeras fueron lo que hacía al pueblo distinto de tantos pueblos iguales, tanto como Perón o Evita a caballo por esa calle de tierra que antes se llamaba Triunvirato. Alguna vez ese barrio donde está la casa había sido un proyecto de barrio obrero. Las calles todavía son de tierra, no tiene cloacas, apenas algunos servicios básicos. Cuando Norberto Freire vivía en esa casa, todavía no había luz en el barrio. La compró con dinero prestado por su primera mujer, la madre de sus 2 hijas. Necesitaba algo barato que estuviese conectado con la capital y cerca de la laguna. El viejo Matute, dueño de una inmobiliaria del pueblo, se la vendió a precio módico y quedó pendiente entregarle el boleto. El barrio, tan modesto, le gustaba a Freire. Los vecinos eran amables y no preguntaban demasiado. Los vecinos conocían y saludaban a este profesor de inglés jubilado que los últimos 3 meses de su vida viajaba desde San Vicente a Capital varias veces a la semana. Cuando estaba en el pueblo, se encargaba de la casa, preparar la tierra para la huerta, caminar hasta la laguna. La cercanía del agua siempre fue importante en su vida. De chico había vivido en Corazón de Palo y en La Marque, en la isla de Cholechuel, en el Bajo Río Negro y antes de llegar a San Vicente, en varios lugares del Delta. Compró la casa con el mismo documento falso que había utilizado para escribir Operación Masacre. Ahora era Norberto Freire, al que algunos conocían como Beto, que había llegado en diciembre del 76 a aquella casa, su última casa, en realidad la primera y única de su propiedad después de numerosos traslados y persecuciones. Vivió allí junto a su última pareja después de escapar del allanamiento a la Casa del Tigre donde habían estado. En esta nueva localidad y alejado de la estación, Freire fue aquel día, el del primer aniversario del golpe, al centro de San Vicente para enviar a diversos destinatarios la carta abierta en la que denunciaba los crímenes que estaban sucediendo y pedía romper el cerco mediático. De la casa desaparecieron Ese hombre, un relato que fue reconstruido a partir de 6 versiones rescatadas del saqueo y publicado con el título Ese hombre y otros papeles personales por Ediciones de la Flor. Juan se iba por el río. Walsh leyó ese cuento que antes iba a ser una novela a su compañera y Martín Gras asegura haberlo leído en la ESMA. Hablé de esto en la primera columna que hice para este programa hace ya tantos años. Y la carta a Vicky, texto luego rescatado por un sobreviviente. El barrio no cambió mucho desde entonces. Siguen las calles de tierra, pero hay más casas prefabricadas y más ranchos de chapa y de cartón. Nuevas familias ocupan baldíos y está la casa ocupada desde hace muchos años. La Municipalidad de San Vicente la declaró en 2008 Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico. Hubo un proyecto de ley para expropiarla y convertirla en espacio de memoria, pero perdió estado parlamentario. En 2017, la legislatura bonaerense volvió a declararla sitio histórico, pero en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires y en la Dirección de Rentas de San Vicente, ese tal Norberto Freire sigue siendo su único dueño y deudor. La casa
nunca hubiera sido hallada si Matute, el viejo de la inmobiliaria, no hubiese encontrado de casualidad a Freire en medio del gentío en Constitución aquella tarde de marzo de 77, y si no le hubiese entregado ahí mismo el boleto de compraventa. Hacía unos días que tenía el boleto y esperaba cruzárselo en algún momento para dárselo, y fue ese el día. Freire guardó el boleto en su maletín. Lo que sigue fue contado muchas veces. Cayó en una emboscada, se defendió con su revólver, lo acribillaron. El grupo de tareas de la ESMA, encabezado por Alfredo Astiz y el Tigre Acosta, encontró el boleto y esa madrugada destruyeron la casa y se llevaron sus inéditos. Durante más de 6 horas la casa fue acribillada. Los que entonces eran niños recuerdan que esa noche lloraron por los ruidos, que sus padres los hacían callar y meterse debajo de las camas. Cerca del mediodía, militares y policías se fueron, un vecino entró y vio una pared caída, en el baño las marcas del lavatorio arrancado y un cartón de cigarrillos 4370. Roberto Moreno, el vecino, supo 20 años más tarde, leyendo los diarios, que Beto era Rodolfo Walsh. Moreno vive todavía en la que era la calle Triunvirato del partido de San Vicente, una calle a la que la comuna le puso el nombre del periodista, escritor y militante. Su testimonio abrió la audiencia en el juicio por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada. La patota que saqueó la casa necesitó como grupo de apoyo el destacamento de policía de San Vicente, donde estaba el ex subcomisario Rubén Oscar Sala, cuya hermana vive hoy ahí con hijos y nietos. Laura Cano, diputada bonaerense del Partido Socialista de los Trabajadores, relata que pronto la casa fue ocupada por familiares de Sala, concretamente por la madre del ex subcomisario. Patricia Walsh, hija del escritor, agrega que si la familia que vive allí necesita una vivienda, si hay niños en la casa, como los hay, se les debe proporcionar otra, pero que esa tiene que ser recuperada como un sitio de memoria. Cuando lo mataron, Rodolfo Walsh tenía 50 años y dirigía la agencia de noticias clandestina Ancla. Su último acto de rebeldía fue la carta abierta donde dejó testimonio de su obra sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí ya hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. La dirección actual de la casa es Rodolfo Walsh, 900, Barrio El Fortín, San Vicente, provincia de Buenos Aires. Hasta la próxima. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. De boca en boca por Radio UNDAB, para que hagamos nuestro el derecho a la comunicación. De boca en boca por Radio UNDAB.